Somos tu voz. En los últimos años, las últimas décadas, pero sobre todo más fuertemente en los últimos años, hemos sido lamentablemente testigos de esta forzada migración de millones de venezolanos. Con el tema de la pandemia parecía que ese éxodo se detenía, se paraba e incluso nos han vendido mucho la idea de que hay venezolanos tratando de retornar. Sin embargo, al ver las cifras más recientes, uno se da cuenta que lamentablemente estamos lejos de esa situación. Vamos a compartir los próximos minutos, hablar sobre este tema, de lo que está ocurriendo en estos momentos con ese movimiento migratorio que parece no detenerse de venezolanos fuera de nuestras fronteras. Por eso nos atiende, nos da mucho gusto tener la oportunidad de conversar con Tomás Páez, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Gracias por atendernos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Mil gracias por la invitación. ¿Cuál es en este momento la situación? ¿Está en un aumento? ¿Estamos en el punto más crítico del éxodo de venezolanos? ¿Ha parado ese éxodo? ¿Continúa, pero de una forma menor? ¿Cuál es la primera lectura que se puede hacer, grosso modo, de lo que está ocurriendo en estos momentos con la diáspora? Mira, a partir del año 1998 se inicia un proceso indetenible que no cesa. Hasta el año 2015, más o menos, salían de Venezuela 120.000 personas por año. Entre 2016 y 2019 salían, ese número se multiplicó por 10, salían 1.200.000 personas por año. Y en los años del COVID y el post-COVID, esa cifra se ralentizó, pero no cesó. Sigue emigrando la gente y en el año que estamos hoy, en el año 2022, la diáspora sigue creciendo a un ritmo aproximado de 1.400 personas día. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo efectúan esta medición? ¿Cuál es el pulso? Porque, bueno, desde el régimen de Maduro, este es un tema que se evita, que se trata siempre de minimizar. No solamente se evita, se desconoce, se oculta y además se niega su existencia. Es el peor acto de xenofobia que existe, que es el desconocimiento del otro. No hay datos oficiales, tuvimos que buscarlos cuando iniciamos este estudio en el año 2013 para remontar ese déficit. Entonces nosotros al final que queríamos hacer un estudio terminamos haciendo dos y eso nos ha permitido crear la red global que está trabajando con información generada en las fuentes, en los municipios, en los ayuntamientos, en las estadísticas oficiales, en los estudios que hacen algunas encuestadoras en todo el mundo y eso es lo que nos permite mantener actualizada la información que producimos cuatrimestralmente. ¿Cuál pudiera ser dentro de los testimonios que han recogido en estos momentos la razón principal por la cual el venezolano huye de su país? Nosotros hicimos encuestas, historias de vida, entrevistas a profundidad, focus group, con unas imágenes impresionantes de Venezuela. Todas las razones se pueden sintetizar en el modelo de desarrollo que se ha implantado en el país, con dos grandes vertientes o dos grandes subproblemas. El primero, que ocasiona un modelo de este tipo en el mundo, es la crisis económica, es escasez, racionamiento, déficit de todo. Y la segunda, en el caso venezolano, se agrega la inseguridad, inseguridad jurídica, inseguridad personal. Para tener una idea, en Colombia, que lleva 7 décadas de confrontación bélica, de distintos grupos armados, FARC, ELN, paramilitares, etcétera, se contabilizan en 250, 260.000 homicidios. En Siria, 500 y tantos mil muertes producto de la guerra de 7 u 8 años ya. En el caso venezolano estamos más cerca de Siria y más lejos de Colombia, estamos por encima de los 400.000 homicidios en solo 2 décadas, ¿no? Te confieso que yo hubiese pensado que la criminalidad también ha migrado de alguna forma o en el territorio venezolano. Eso parece haber mermado hasta, no sé si producto de la misma crisis. Pero bueno, ya vemos que no es así. Estamos lejos de llegar a tener una sociedad segura. No, bueno, también emigrar, digamos, además de emigrar, han emigrado los enchufados que están tratando de vivir con los reales que se han robado. Eh, Robado no, ha sido el saqueo. Estamos hablando de más de 300.000 millones de dólares en bolsillos privados. Allí están varios en Estados Unidos cantando los tesoreros, los ex tesoreros, la gente que le han conseguido robos en PDVSA.
pero también está, en efecto, en la medida en que se ha empobrecido la sociedad venezolana, estamos hablando de que el 90% está en una situación realmente crítica, también se ha internacionalizado las bandas armadas, se han internacionalizado, por ejemplo, el Tren de Aragua, con presencia en Colombia y en Perú, los coyotes también. Entonces, digamos, estamos hablando de que lo que hoy tenemos fuera equivale a lo que tenía el país en 1960. Era la población de Venezuela en el año 1960. 7.200.000 venezolanos. 7.200.000 venezolanos fuera. Oye, fíjate, Tomás, si hacemos un ejercicio, ¿en cuánto debería entonces hoy estar la población venezolana? Además, he ido leyendo algunas cifras y lamentablemente lo que a veces no se ve tanto en números. Primero que si tú vives en un país, no sé, incluso como Colombia, ni hablar de Estados Unidos, y tú hablas de 7.200.000, pareciera que el porcentaje no es relevante, porque nos quedamos mucho en el número, pero de 28 que hay en el país y 7.2 están fuera, estamos hablando, no sé, redondeando como que una cuarta parte de la población o el número está cercano a eso. Vamos a hacer un ejercicio. Si no nos hubiéramos ido tantos venezolanos, ¿qué número cuál es la población? Desgrana un poco eso para que se vea también la magnitud de lo que ha pasado en décadas, porque eso incide bueno, concisamente, de una manera muy, muy importante, por ejemplo, en la productividad que pueda tener un país, su fuerza laboral. Vamos por partes. No todos los días migra la cantidad de ciudadanos que ha migrado de Venezuela. No solamente, como tú bien dices, en números, sino en porcentaje. Para tener una idea, México, que es el país, no estamos hablando de China excluimos a China y la India, que son los países con mayor migración, dado que son los países con mayor volumen de ciudadanos. Pues ellos dos representan el 40% de la población global. Pero si nos ubicamos en los países de menor dimensión, como en el caso de México, que tiene 110 millones de habitantes, su éxodo, que es el mayor de Latinoamérica, el mayor del mundo, después de China y la India, ojo, tienen solo 12 millones, 11 millones de ciudadanos en Estados Unidos, fundamentalmente. Eso es el 10-11% de su población. Pero en el caso venezolano es el 20% de su población. Se dice pronto y no todos los días se va el 20% de la población de un país. Ese es el punto uno. Punto dos, esas personas se van de localidades y ciudades. Entonces hay estados en los que el efecto es mayor, donde el éxodo es mayor. Por ejemplo, en el caso el estado Zulia, donde la migración no es solamente externa, sino también interna, producto de la crisis energética que hay en Venezuela. No hay servicios de electricidad que ha obligado a migrar a los ciudadanos. Y eso para un país es fundamental para poder planificar el suministro de servicios de educación, de salud, servicios de transporte. Para poder planificar un presupuesto se necesita ese dato. Ahora, el régimen venezolano tiene esos datos. Los tiene porque ellos controlan puertos y aeropuertos, ellos controlan los puntos fronterizos, digamos, ellos tienen, y además tienen los consulados, y en los consulados se inscribe la gente para sacar la fe de vida, los procedimientos de inscripción y registro de personas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ellos tienen la información en la mano y por eso decimos que ese es el peor acto de xenofobia. Tener los datos y decir en el año 2018 en Naciones Unidas frente a todo el mundo que la diáspora era un invento del imperialismo galáctico, ¿no? Entonces ya eso te da una idea de la xenofobia. Entonces cuando alguien me pregunta el acto de xenófobo de la alcaldesa de Colombia o el acto xenófobo en Chile, terrible, horrible, yo digo, bueno, pero no se vayan tan lejos, en Venezuela hay xenofobia, ¿no? Hacia sus ciudadanos. Pero además, en la campaña electoral reciente para gobernadores y alcaldes, ninguno de los gobernadores y alcaldes, candidatos de los 70.000 que hubo, hizo referencia al tema de su diáspora, porque no es solamente la gente que se va, sino que también dejan atrás niños y jóvenes, dejan atrás tíos y abuelos, pero también envían remesas a esas personas que dejan atrás. Entonces eso tiene impactos diversos que uno le pediría a un gobierno, a gobiernos serios, a alcaldes serios, a gobernadores serios, que se ocupen del tema, que vean seriamente este asunto. Mira, fíjate, Venezuela es otra. Venezuela tiene ahorita una nueva geografía. Esa nueva geografía está conformada por los millones que se quedaron en el país. Antes mencionaste el número, la estimación
censo que tiene muchos déficits, ese censo, y lo puedo decir con relativa propiedad. Ese censo hizo una proyección al año 2020, creo, 2021, deberíamos haber tenido algo así como 33 millones de habitantes. Es lo que explica que hoy tengamos el número ese, 27 más o menos millones de habitantes, que sumados a los 7 millones que están fuera, estaríamos hablando de 34 millones de ciudadanos en venezolanos, pues, ¿no? Entonces, ese es el primer punto que quiero señalar. Segundo punto es que no solamente hacemos seguimiento de cuántos, sino también de quiénes son, cómo están organizados. Nosotros tenemos el mapa de las más de 1000 organizaciones de la diáspora en el mundo, por ciudad y por país. Y ahí va un segundo elemento, o tercer elemento, que es las diásporas no se producen en países. La gente no migra a Estados Unidos, la gente migra a Miami e incluso dentro de Miami, dentro de Florida, a ciudades particulares e incluso a localidades particulares. Doral no tiene el mismo peso que Boca Ratón o que Orlando, etc. Texas, Chicago, Nueva York. O en el caso de Colombia, no migra a Colombia, migra a Bogotá, Cúcuta, Riohacha, Barranquilla, o lo mismo en el caso de Perú, Tumbes, etc. Lima, Callao, Arequipa o Cusco, sino que migra a ciudades, a localidades, y eso debería producir políticas particulares. Y la cuarta cosa es que la diáspora está organizada. La diáspora viene trabajando con esas organizaciones en todos los segmentos. Hacen ingeniería, hacen teatro, hacen música, hacen psicología, hacen salud, hacen de todo. Y están conectadas porque son organizaciones transnacionales a organizaciones en Venezuela donde se han creado las organizaciones como la diáspora de la UCB, la diáspora de Ingeniería y Hábitat, la diáspora del Estado Carabobo con la Cámara de Industriales, la diáspora del Estado Zulia con Fedecámara Zulia, la diáspora del Estado Táchira, porque son instituciones que están pendientes de lo que está ocurriendo fuera. Y eso es lo que nos ha permitido sentar las bases para la creación de la Red Global de la Diáspora de Venezuela, que es la articulación de todas esas organizaciones a través de una gran plataforma de servicios, productos y conexiones que permiten aprovechar esas capacidades para la reconstrucción de Venezuela y el desarrollo de los migrantes en las ciudades y países de acogida. Bueno, excelente, muy buena iniciativa y estaremos pendientes de hacerle este seguimiento. Dios quiera que no sea pues la última vez que conversemos de este tema que es realmente importante, neurálgico para entender el presente de Venezuela y bueno, nuestro futuro, que uno siempre aspira obviamente a que sea mucho mejor. Te agradecemos estos minutos, muy amable. No, gracias a ti por la invitación y siempre a la orden. Mil gracias. Tomás Páez con nosotros. Él es el coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Somos tu voz.